Buenos días. A nombre de Canaco La Paz y Estratego Firma, les damos la bienvenida a la conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos que nos acompañen. El tema es cumplimiento empresarial con auditorías internas y quiero agradecer y recibir con mucho gusto a nuestros ponentes del día de hoy. Si me permiten platicarles un poco de Joel Pérez. Él es licenciado, egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora. Ha tomado diplomados en Derecho Fiscal y Argumentación Jurídica con experiencia profesional de más de 5 años en materia de compliance laboral y actualmente gerente de soporte laboral en Estratego Firma. Nuevamente, muchas gracias, Joel, como siempre, él atento a apoyarnos con estos temas. Bienvenido. También quiero presentar al licenciado Oliver Tominaga. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora, estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Sonora, más de un año de experiencia en el ámbito jurídico laboral y con funciones de secretario escribiente en Juzgado Familiar en Hermosillo, Sonora. Actualmente, abogado dentro de la Gerencia de Soporte Laboral en Estratego Firma. Muchas gracias por apoyarnos hoy con este tema. Ellos van a estar platicando sobre el tema cumplimiento empresarial con auditorías internas. Y al final, por favor, no se vayan a ir, vamos a tener la intervención de la licenciada Samantha Hernández. Ella va a platicarse un diagnóstico para las personas que participen el día de hoy, un diagnóstico gratuito, así que al final para que escuchen lo que nos tiene ella que platicar. Y te dejo la palabra, Joel. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por el espacio, por estar aquí, por la invitación nuevamente. Ya teníamos, por lo menos en lo particular, ya tenía un rato que no colaboraba con ustedes. Entonces, pues bueno, un gusto saludarlos nuevamente por acá. Pues tal cual, como ya se comentaba, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el cumplimiento empresarial a través de las auditorías internas que podemos realizar dentro de nuestra organización. A lo largo de la presentación vamos a abordar varios temas relacionados, pues, tal como la diferencia entre una auditoría e inspección, que podamos identificar esta parte, cuál es la diferencia entre una y otra, o al menos desde la perspectiva de cómo lo vemos nosotros y cómo lo ve la autoridad, ¿no? La importancia de la auditoría interna como un mecanismo de prevención, porque es importante, cómo nos puede ayudar. ¿Cuáles son los tipos de auditorías internas? Porque hay bastantes, sobre todo por las ramas que de pronto se pueden auditar. ¿Cuáles son los documentos y registros claves que nos pueden ayudar en esas auditorías? ¿Cómo realizar una auditoría interna en su paso a paso? Y buenas prácticas y recomendaciones que podamos nosotros aportarles desde la experiencia propia, la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes y que creemos que puedan ser de utilidad para ustedes en alguna auditoría interna que ustedes puedan llegar a implementar. Si me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Rebeca. Eh, Tal cual, y como una breve introducción, es importante que conozcamos que una auditoría es una herramienta que al interior de la empresa nos va a ayudar mucho a que podamos identificar y prever situaciones que se nos puedan presentar en un futuro. La auditoría puede tener distintos objetos y es importante que tengamos bien claro cuál es ese objeto y a dónde queremos llegar, porque según ese objeto que nosotros tengamos, vamos a definir el alcance. Es decir, no me puedo poner a auditar y ponerme a revisar todos los documentos de la organización sin tener un enfoque de qué es lo que quiero cuidar. Entonces, ese alcance lo vamos a definir, insisto, según nuestros objetivos. Pero ¿qué sí sugerimos? Y aquí es donde va una primera sugerencia, una primera recomendación, pues que nos busquemos alinear a ciertos estándares de cumplimiento que nos puedan pedir aquellos de los que sea más complicado cuidarnos. ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, nosotros queremos prever que si me va a llegar, y lo llevo al tema laboral, que es nuestra área de mayor expertise en estratego firma, si estamos previendo que nos pueda llegar una auditoría de una Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues bueno, hay que identificar qué nos pide una Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
cuáles son sus facultades, qué me puede venir a requerir. Si lo que quiero prever es un tema de el IMSS, bueno, ¿qué me puede pedir el IMSS? Entonces, es importante que identifiquemos ese objetivo, que conozcamos los lineamientos que una determinada autoridad, un determinado ente nos puede llegar a pedir y que conforme a eso enfoquemos nuestro objetivo. ¿Por qué mencionó entes? Ahorita decía autoridades, pero también mencioné entes. Es muy común, a nosotros nos ocurre mucho en el sur del país, tenemos muchos clientes en el sector agrícola y es muy común que vengan las exportadoras, tal cual, o compañías internacionales, extranjeras, a querer comprar lo que se produce en los campos de nuestro país. Pero es muy usual que vengan y que previo a comprar, así como periódicamente, ellos realicen ciertas auditorías a fin de verificar que se cumpla con todo lo que ellos requieren, pero no solamente en cuestiones del producto, de la inocuidad, de la calidad del producto, que eso es lo mínimo básico, sino también en cuestiones de cumplimiento laboral, por ejemplo. Que no tengas trabajo infantil, que dentro de tu cadena de suministro no se presente trabajo infantil, trabajo forzado, que cumplas con las condiciones de trabajo adecuadas, que no pagues salarios inferiores al mínimo, que tengas seguridad social tus trabajadores, ese tipo de cuestiones. Y ahí ya no estamos hablando de una autoridad, estamos hablando de una empresa. Porque al final de cuentas, si yo no paso ese filtro, pues la empresa no me compra y se me va un cliente importante. Entonces, estas empresas con frecuencia llevan a cabo estos procesos de auditoría interna a fin de que cuando venga esta externa, que es la empresa, el potencial cliente o el cliente actual que no quiero perder, pues que pueda cumplir con todos esos lineamientos. Entonces, de eso nos sirve una auditoría interna que podamos implementar dentro de la empresa. Entonces, tenemos que tener bien claro, bien identificado, como les comento, cuál es digamos, el cumplimiento normativo al que le estoy apostando, el que quiero tener y conforme a eso estructurar nuestra auditoría. Si nos vamos a la siguiente lámina y para reiterar algunos ejemplos que les mencionaba, una Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues una Secretaría de Trabajo me puede inspeccionar en distintas materias, me puede inspeccionar cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, seguridad y higiene, me puede inspeccionar condiciones generales de trabajo, que si tengo los contratos, que si les pago los salarios a tiempo, que si los tengo en el IMSS, etcétera. Me puede revisar condiciones de capacitación y adiestramiento, si les doy capacitación y adiestramiento, si tengo mis planes, mis programas, si les doy las constancias a los trabajadores de estas capacitaciones que reciben. Entonces, nos podemos alinear a cumplir con ello. Si estoy previendo un tema del IMSS, pues un IMSS que me puede revisar que tenga a los trabajadores registrados con su salario, que la base de la cotización sea la adecuada, que esté haciendo los pagos debidamente en los tiempos que el IMSS nos pide. En el caso de un Infonavit, lo mismo, que esté haciendo mis aportaciones patronales, que esté haciendo las retenciones a los trabajadores por sus créditos de manera debida, que los esté enterando. Mismo caso con un SAT, ¿no? Con temas de ISR y demás. Entonces es importante, insisto, que identifiquemos bien qué quiero cumplir y conforme a eso estructuramos nuestra auditoría interna. Si nos vamos a la siguiente lámina, Beca, en esta sería importante, insisto, que podamos diferenciar entre una auditoría y una inspección. De pronto pueden ser conceptos que se parezcan mucho, que se asemejen, pero la realidad es que sí tiene distintas diferencias desde dos rubros, desde el rubro de la teoría, digamos, hasta desde el rubro de la autoridad. Entonces, por acá Oliver nos va a ayudar un poquito a abordarlo desde el rubro de y el punto de vista de la autoridad. Adelante, Oliver. Muchas gracias, Joel. Sí, creo muy importante identificar o establecer que el entendimiento de la función de la auditoría interna se va a ver fortalecida al diferenciarla claramente con los actos de inspección y fiscalización realizados por la autoridad. Un primer aspecto, y para iniciar con esta diferenciación, creo que es correcto empezar por la inspección o revisión, también podríamos llamarlo, generalmente a cargo de las autoridades que veíamos en la diapositiva pasada, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS, IMSS, SAT, Infonavit, los cuales son actos de autoridad con carácter coercitivo.
¿A qué nos referimos con un carácter coercitivo? Pues básicamente este concepto te indica que forza la voluntad o conducta de una persona, que en este caso sería la empresa. También vemos que tiene un carácter obligatorio y punitivo. ¿A qué se refiere esto? Tal cual, un castigo o sanción, comúnmente de forma económica, ¿no? Con carácter económico. Su propósito fundamental es la supervisión directa y operativa del cumplimiento legal mínimo. O sea, la auditoría, en resumen, va a la inspección, perdón, revisará que cumplamos mínimamente con la normativa vigente y de hecho buscará justificar que no lo hacemos para imponernos una sanción. Esto es muy común por parte de las autoridades, ¿no? La inspección es reactiva. Ocurre en respuesta a un calendario de revisiones, una denuncia, la detección de inconsistencias regulatorias o en el caso de la STPS, que es más común, de forma aleatoria, ¿no? Comúnmente llegan de forma aleatoria, llegan a tus instalaciones y van a inspeccionarte. El resultado para el empresario es que la inspección representa una amenaza directa de multa o sanción si no se cumplen las condiciones básicas y la documentación exigidas. Eh, por otra parte, y como bien mencionaba el licenciado Joel, eh, es común que diferentes clientes, proveedoras o empresas con las que se relaciona nuestra empresa directamente, pide inspeccionarnos con esto para verificar que nosotros cumplamos con la normativa vigente o con ciertas certificaciones específicas para cuidar su cadena de suministro. Eh, si gustas darle la siguiente, por favor. En la auditoría y en contraste con la inspección, eh, tenemos que es una evaluación sistemática, independiente y documentada que se orienta a la evaluación del cumplimiento normativo. Y como bien sabemos, esto es fundamental para la continua operación de cualquier empresa, ¿no? Y nos lleva a adoptar una visión preventiva, estratégica y de mejora continua. El valor agregado, perdón, de la auditoría interna reside en que es un mecanismo proactivo diseñado para evaluar el debido cumplimiento normativo laboral y su debida documentación. Una ventaja operativa crucial es que al enfocarse en la evaluación y asegurar que el cumplimiento legal eh, y la documentación estén completos y actualizados, que es vital, la empresa se prepara inherentemente para cualquier inspección regulatoria. Si la función de auditoría interna opera con efectividad, el cumplimiento normativo y documental requerido por las autoridades estará en orden. O sea, cuando llegue la autoridad a inspeccionarnos en algún momento, nosotros vamos a estar preparados para poder responder previamente auditándonos, ¿no? Autoevaluándonos, a ver si cumplimos con los aspectos que en algún momento nos pueda llegar a pedir la autoridad. Eh, eh, por esta parte, podríamos decir que algunos ejemplos de cuáles serían eh, eh, qué impactos perjudiciales podríamos mitigar con la auditoría interna. Unos ejemplos podrían ser el tiempo que podríamos gastar o el tiempo que nos alargaría la inspección, el desgaste operativo que tendríamos nosotros mismos, incluso pues nos impactaría económicamente, entre muchos otros ejemplos específicos en el que una inspección podría llegar a afectarnos, pues, y la auditoría en este caso nos ayudaría a prevenir este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que la auditoría, por un lado, tiene una naturaleza preventiva, estratégica y de mejora continua. Y la inspección tiene una naturaleza coercitiva, punitiva y de verificación legal. Eh, el generador de la auditoría puede ser la dirección, comité de auditoría o equipo auditor, o incluso un asesor externo que nos apoye y tome como que un- un- una postura de autoridad y nos ayude a cumplir de forma formal. Eh, por otra parte, en la inspección puede ser la autoridad, un cliente, una denuncia, inconsistencia o como lo dijimos aleatoriamente en el caso de la STPS. El valor de la auditoría.
Es que es un mecanismo proactivo que prepara a la empresa para la inspección o fiscalización. Y por el lado de la inspección, es un acto reactivo que resulta en requerimientos o multas. Si gusta hacer la siguiente, por favor. Antes nada más, disculpa, Oliver, de que te interrumpa, antes Sí. nada más de entrar a la siguiente lámina, también un tema importante aquí a tomar en cuenta, y digo, ahora sí que para no entrar en alguna confusión, yéndonos desde el punto de vista, digamos, teórico y ya de definiciones, también una diferencia entre un procedimiento de inspección y una auditoría es que generalmente una inspección suele ser más específica o vaya, va sobre un rubro más pequeño. Vámonos, por ejemplo, un claro ejemplo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Retomando este ejemplo importante. Secretaría del Trabajo y Previsión Social generalmente te va a revisar un rubro que son los que mencionaba ahorita, o condiciones generales de trabajo, o seguridad de higiene, o capacitación y adiestramiento. Generalmente se va a ir sobre alguno de esos rubros específicos. Primero con uno se irá y luego podrá volver con el otro, ¿no? Tiene las facultades para revisar los tres, pero a lo que voy es que se va sobre un nicho, digamos, específico. Mientras que una auditoría busca ser más integral. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una auditoría laboral dentro de esa organización, cubriríamos distintos rubros. Cubriríamos estos tres que mencionábamos, pero aparte nos iríamos a revisar la cuestión de seguridad social y nos iríamos a revisar la parte del Infonavit que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, una auditoría suele ser más extensa, suele ser más compleja, más amplia. ¿Pero por qué es útil realizarla? Porque si estoy cubriendo lo general, pues voy a cumplir con lo particular al momento en que yo tenga la autoridad frente a mí. Adicional a que, como ya comentaba el licenciado Oliver, pues tenemos tiempo para hacer correcciones, para hacer ajustes, para poder implementar un plan de acción que nos permita cumplir con aquella normatividad con la que estamos buscando cumplir. Si de pronto yo tengo en la Secretaría del Trabajo que vino y me tocó la puerta y yo no tengo ciertas cosas, me va a dar 5 días para que cumpla, no más en el caso de una Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si estamos hablando de una autoridad fiscal, un SAT, un IMSS, por poner un ejemplo, pues también los plazos pueden ser de 6 días o de 15 días cuando mucho. Entonces, pues es mejor hacerlo con relativa calma, sí con un cronograma debidamente establecido, que ahorita vamos a hablar de eso, pero pues con el tiempo, sin la presión, digamos, de tener a la autoridad ya frente a nosotros con una sanción en la mano prácticamente a punto de firmarla, ¿no? Porque ese es otro tema. En una auditoría nos permite identificar, sí, las áreas de mejora, pero también nos permite identificar qué estamos haciendo bien, que estamos haciendo bien, a lo mejor dentro de un área, dentro de un rubro en particular que podamos replicar en otros rubros. Pero una inspección generalmente busca encontrar las fallas. ¿Dónde está el error? Para ir sobre ese error y conforme a eso, pues establecer alguna sanción. ¿Va? Igual digo, no sé si lo voy a enviarle allí por ahí una pregunta, creo que la podemos atender, es breve. Nos comentan por acá que si el SICAL es una plataforma, correcto, que de forma anónima nos permite denunciar ante STPS. Se actúa entre esas denuncias, la realidad es que sí se actúa, pero también es cierto que mm, no siempre. Es decir, ocasionalmente se actúa, pero a veces también es muy tardado, porque la Secretaría del Trabajo tiene tal cual su esquema en el que actúa así bajo denuncias, pero también tiene sus revisiones ordinarias, digamos, que es prácticamente aleatorias y pues si nos tocó la mala como patrón, pues nos tocó. Pero sí se atienden, pero no con la efectividad que el trabajador buscaría, tal cual, pero sí es importante cuidarlo. Lo que sí se llega a atender mucho, sobre todo cuando se atienden más, ciertamente el CICAL es una plataforma que nos permite eso, pero también está la posibilidad de acercarnos directamente y de manera presencial ante las secretarías. Estas suelen tener mayor atención, debo de decirlo, y sobre todo se dan mucho cuando por allá de junio, finales de mayo y inicios de junio, con tema de utilidades. Es cuando se dan mucho y la autoridad está ahí muy presente. Y un gusto, Esmeralda. Adelante, Oliver, disculpa. No te preocupes, muchas gracias. Si gustas,
entramos a la importancia de la auditoría interna como mecanismo de prevención y valor estratégico en el ámbito laboral. Algunas de las funciones esenciales de la auditoría es la evaluación y mitigación de riesgos, la cual, pues la misma, como lo mencionábamos hace rato, la misma auditoría nos ayuda a determinar los riesgos de incumplimiento. Y como bien lo mencionaba Joel, también nos ayuda a ver en qué aspectos sí estamos cumpliendo y estamos, por así decirlo, dentro de la norma o la normativa. Pero también determinar qué riesgos corremos de incumplimiento ante autoridades como podría ser la STPS o el IMSS y asegurar procedimientos y documentos para mitigarlos, o sea, buscar en la medida de lo posible y hacerlo más bien, cumplir con la normativa o con la ley o lo que me indica la autoridad antes de que llegue, obviamente. La revisión documental de la relación laboral es muy importante, sobre todo en las autoridades que mencionamos. Validar los expedientes de los trabajadores y documentación patronal, lo que la ley nos obliga a conservar o a tener en nuestros archivos, como contratos, nóminas, constancias de capacitación. Esto más que nada es para prevenirnos o estar bien documentados en caso de alguna contingencia o alguna demanda por parte de algún trabajador, por ejemplo. Pero en este caso, prevenir sobre todo que al momento de que llegue la autoridad a revisarnos, contar con la documentación que nos indique. Y eso también es para que cumple con la documentación que nos piden, ¿no? Eh, y con esto reducir el efecto en caso de una revisión o una inspección. También tenemos el aseguramiento del cumplimiento normativo, que es lo que hemos venido reiterando, que es verificar que la organización, perdón, cumpla con normativas legales, reglamentarias y políticas internas, así como externas, en condiciones de trabajo y cumplimiento normativo general. Si usas darle a la siguiente. Aquí también tenemos que mitiga riesgos laborales, fiscales y de sanciones regulatorias y previenen contingencias, como lo mencionamos hace rato, financieras, económicas, que puedan impactarnos nuestra cartera y sanciones. Disminuye la carga derivada de atención a los actos de molestia que alguna autoridad pueda llegar a generar. Asimismo, evita escenarios negativos que afectan al personal y su productividad, así como también, que no viene mencionada aquí, pues nuestra reputación, ¿no? También se podría ver afectado por ese tipo de temas si nosotros llegamos a tener algún incumplimiento. Algunos ejemplos específicos, como en el tema de la seguridad social y fiscal, eh, pues es eso, ¿no? Es cumplir con la normativa que nos indica el IMSS, por ejemplo, sería tener la subdeclaración salarial, manejo, podrían llegar a sancionarlos por un manejo incorrecto de las modificaciones de salarios o errores en la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, como muchos otros ejemplos, pero la auditoría interna nos podría ayudar en enfocarnos a detectar estas fallas antes de que generen multas equivalentes en cientos de UMAS, ¿no? Otras son condiciones generales de trabajo o sobre higiene, lo cual nos ayudaría la auditoría interna a cumplir con las normas y prevenir que llegara a tener alguna sanción o algún castigo que podría generar la propia autoridad, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, por favor. El valor estratégico adicional de las auditorías es que optimiza los procesos de recursos humanos, identificando ineficiencias y propone mejoras, obviamente, al encontrarlas y al identificar estas ineficiencias o errores que podríamos estar cometiendo en ciertos procesos de recursos humanos y en general con el personal nos podría llevar a proponer mejoras, ¿no? La corrección de errores en expedientes en el control documental, esto nos lleva en la auditoría a identificar que tengamos todos los documentos, que contemos de forma correcta con ellos y que no nos falte nada y que no haya ningún error que pueda comprometer a la empresa, ¿no? Y esto mismo mejora la operatividad del personal y el uso eficiente de recursos, ya que hay ciertos temas en los que puede llegar a ser muy específico que un mal manejo de ese tipo de cosas podría ser impactar en nuestra cartera, como lo decía hace rato, ¿no?
En la mejora del ambiente laboral tenemos el cumplimiento de normas que permiten mejores condiciones de trabajo. Esto se refiere a que hay ciertas normas que nos indican que tenemos que llevar a cabo ciertas acciones que ellas mismas impactan en una armonía laboral, ¿no? Que si cumplimos con estas normas, lo más probable es que dentro de nuestra misma empresa tengamos un buen ambiente laboral. Y esto mismo nos lleva a reducir conflictos con empleados y el impacto positivo en retención del talento. Esto nos llevaría a tener menos bajas si tenemos un buen ambiente laboral, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, por favor, Rebeca. Los tipos de auditorías internas y su aplicación práctica. Si me apoyas con la siguiente, es muy importante identificar, como decía al principio de la capacitación, el licenciado Joel, identificar el objeto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos auditar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué perspectiva o con qué queremos cumplir desde la óptica de la auditoría? Internamente nosotros identificar, podré estar fallando por este lado, tengo cierta incertidumbre con otros aspectos. Y aquí tenemos ciertas ramas de la auditoría. Obviamente cada uno tiene sus subramas y ciertas cosas que identificar y que auditar propiamente por nuestra parte, ¿no? Pero una de esas ramas es la auditoría administrativa, en la cual se enfoca en analizar la eficiencia y eficacia de las políticas, procedimientos y prácticas de gestión que rigen la organización. Esta rama tiene como objetivo principal identificar áreas de mejora en la planificación, dirección y control para optimizar la estructura administrativa y el uso de recursos disponibles, ¿no? O sea, tal cual es un ámbito muy administrativo, muy, por así decirlo, de la dirección de cada empresa, que es vital tenerlo en cuenta que en posibles aspectos podría ser necesario llegar a auditarnos, ¿no? Internamente. Por otro lado, tenemos la auditoría financiera, que esta prácticamente se encarga de examinar y verificar la exactitud, integridad y confiabilidad de los registros contables, así como los estados financieros de la empresa, y busca garantizar que la información presentada refleje de manera veraz la situación económica y la situación económica y financiera de la organización, conforme a los principios y normas contables vigentes, ¿no? Estar en regla en términos contables o en estados financieros también, que es un tema algo extenso y que también pues, es vital tenerlo en cuenta para nuestra empresa. La auditoría en operaciones, esta evalúa el grado de eficiencia y efectividad con el que se desarrollan los procesos y actividades operativos dentro de la empresa. La finalidad de esta auditoría es detectar deficiencias, duplicidades o áreas de desperdicio, y así poder proponer mejoras que contribuyan a un desempeño más productivo y rentable, ¿no? Sobre todo, eh, auditorías en sistemas. Estas evalúan la seguridad, eficacia sí, perdón, me estaba confundiendo con otro. Evalúa la seguridad, eficacia y confiabilidad de los sistemas informáticos, redes y procesos de gestión de la información. Esta, pues más que nada, se encarga de identificar vulnerabilidades, riesgos tecnológicos, ¿no? Más que al día de hoy, todas las empresas cuentan con equipos tecnológicos con el cual podría ser un mayor riesgo que podría imponer. Y esta auditoría se encarga de revisar que todo esté en regla con esto, ¿no? Que no vamos a tener un riesgo en este tema. Auditoría de calidad verifica el cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad implementados, garantizando que los productos, servicios y procesos que se ajusten a los estándares establecidos, puede ser por nosotros mismos o por algún cliente que tengamos, ¿no? Contribuye a mantener la satisfacción del cliente y la mejora continua. Eh, la auditoría ambiental analiza el impacto que generan las actividades de la organización sobre el medio ambiente, evalúa el cumplimiento de las leyes ambientales, las políticas de sostenibilidad y las prácticas ecológicas, promoviendo una gestión responsable con el entorno. En la auditoría de desempeño tenemos que medir qué tan efectiva es la empresa o nuestro personal y qué tanto cumple con los objetivos indicadores de metas establecidas por la gerencia o la dirección, y permite valorar el grado de logro organizacional, eh, y orientar estrategias de mejora y eficacia en resultados institucionales. No sé si aquí, Joel, gustas agregar algo.
Nada más mencionar un ejemplo que creo que a todos nos va a sonar mucho, el tema de ISO 9001, ¿no? Sobre todo en la cuestión de gestión de calidad. Pues la ISO 9001 es un estándar internacional que nos marca cuáles deben de ser los estándares en pues, la cuestión de calidad del producto o de servicios, ¿no? Pues es muy común que dentro de las organizaciones se desarrollen auditorías internas en cuanto a este sistema de gestión, o bien externos a través de asesores que los orienten a cumplir debidamente, porque un estándar como ISO 9001, que es tan amplio, es tan extenso, pues tiene los criterios, muchos criterios muy amplios, de pronto difícil algunos de comprender en cuanto a cómo se deben de aplicar, ¿no? Entonces, con frecuencia se contratan a externos que llevan a cabo auditorías simplemente para validar que cumplas con todo lo que debes de cumplir. Internamente haces tu evaluación y demás, y ya cuando sabes que tienes todo, pues ya te vas con la certificadora externo para que te den tu certificado ISO 9001. Entonces, es un claro ejemplo de auditoría, y si eso puede ser tan extenso o tan focalizado como queremos. Aquí lo que nosotros queremos abordar es, si bien tenemos esas extensas que son importantes y es muy valioso tenerlas, pues también queremos abordar que ustedes puedan hacerlo, al menos en cuestiones que son pues muy concisas o muy del día a día, que a lo mejor no vamos a tener una certificación, porque en ocasiones ni las hay, pero que sí nos van a ayudar a, como ya hemos mencionado a lo largo de toda la sesión, ¿no? A atender alguna pues señalamiento, alguna solicitud por parte de cualquier autoridad. Entonces, pues listo, si nos vamos con la siguiente, por favor. Vale. Es bien importante para una auditoría que nosotros podamos, tal cual a través del personal interno de la organización, que vamos a aplicar dentro de nuestra empresa, pues es importante que nos apoyemos de documentos, de registros, para acreditar, pues como tal, el cumplimiento. Algo importante aquí a destacar, no son estos registros, no es este plan de auditoría, no es el listado de verificación, lo que en su caso nos va a dar el cumplimiento ante una autoridad. No es así. Lo que nos va a dar el cumplimiento ante una autoridad, pues es el documento en sí, ¿no? Los documentos o las condiciones en sí que en su caso nos estén requiriendo. Pero estas son herramientas para que dentro de ese proceso de auditoría nosotros podamos hacerlo de manera controlada, que podamos identificar debidamente pues aquellos hallazgos, aquellas áreas de oportunidad y que podamos sobre todo atenderlas. De entrada es importante que tengamos un plan de auditoría. ¿Qué es un plan de auditoría? Básicamente, el plan de auditoría es un documento en el que debo de señalar cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son los criterios de verificación que se van a implementar y tal cual los cómo, los cuándos, los dóndes y a quiénes. Tal cual. Dentro de ese plan de auditoría, además, tenemos que designar cuál va a ser el equipo auditor, cuál es el personal que me va a llevar a cabo esa revisión. Si de pronto voy a revisar un tema, igual el ejemplo laboral, de condiciones laborales, pues lo adecuado sería que a lo mejor fuera alguna persona, algún abogado, y que conozca de la norma laboral para que nos ayude a identificar que efectivamente estamos cumpliendo con esto. Entonces, todo esto lo tenemos que definir dentro del plan de auditoría y nos va a ayudar a tener un buen enfoque y a no desviarnos en el proceso. Tenemos que tener también un listado de verificación. ¿Qué es el listado de verificación? Tal cual, los elementos a verificar. Básicamente es esa lista, ese checklist en el que vamos a ir palomeando lo que tenemos que revisar y si se cumple o no se cumple con dichos criterios. ¿Va? Adicional a esto, en este listado de verificación, tenemos también que tener pues un apartado en el que podamos hacer las observaciones. Esta parte no cumple, pero no cumple por esto, por lo otro, por aquello. O ciertas a lo mejor áreas de mejora. Yéndonos al tema laboral, contratos laborales. ¿Tengo contratos laborales? Check, sí los tengo. Pero resulta que hay observaciones. Tengo contratos laborales, pero los contratos tienen áreas de mejora. No cumple con todos los requisitos que debe de tener. O un reglamento interior de trabajo. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Parcialmente. Pues parcialmente. ¿Por qué? Porque sí está hecho el reglamento y está firmado, pero no está depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, es importante que tengamos esas observaciones también. ¿Va? Es importante que tengamos los registros. ¿A qué nos referimos con registros?
todo se tiene que documentar, todas las observaciones, todas las anotaciones del auditor. Si de pronto, otro tema importante, de pronto nos vamos a auditoría y es revisar documentos, no necesariamente en un determinado momento y según el tipo de auditorías, también se pueden tratar de entrevistas, entrevistas al personal que desarrolla esos procesos. Entonces, todas esas anotaciones, esas entrevistas, las respuestas y demás, es importante que las tengamos registradas. Es importante que al final de esa auditoría levantemos un acta de auditoría. ¿Cuál es el acta de auditoría? Pues tal cual. Es un documento formal, digamos, porque en esta parte tienen que firmar los que intervinieron. Y en este documento señalamos o resumimos tal cual esos hallazgos. ¿Qué encontramos? De entrada, ¿no? Para empezar, los datos generales de la auditoría. ¿Cuándo lo hicimos? ¿En qué día? ¿Qué fecha? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Qué se revisó? Y de manera general, cuáles son los hallazgos. ¿Por qué digo de manera general? Porque de pronto vamos a tener que regresarnos a revisar todo con mayor detalle y poder generar nuestro reporte de auditoría. Entonces, aquí es de manera muy general que identificamos y lo firman las partes. Es decir, quien está auditando y quien generalmente es responsable de ese proceso o de esa documentación que estamos validando, que estamos corroborando. ¿Va? Después de eso que viene el reporte de auditoría. Ese es el reporte que finalmente el auditor, el equipo auditor, genera y remite, ahora sí que pues al superior o a quien corresponda, generalmente al superior. Este no va en sí directamente, al menos no de inicio para el equipo auditado o para la persona auditada, sino que va al superior en su caso, con la finalidad de hacer saber cuáles son las áreas de mejora, las áreas de oportunidad, los errores que tenemos, pero sobre todo los riesgos en los que podemos incurrir. Yo ya identifiqué que no tengo contratos laborales, yo ya identifiqué que no tengo un reglamento, ya identifiqué que no estoy haciendo debidamente las aportaciones ante el IMSS o ante el Infonavit. Ok, cuáles son los riesgos que eso me puede traer, qué sanciones, qué costos, qué multas, vaya, todas las implicaciones que eso pueda llevar. Y a raíz de eso se debe de generar el plan de acciones correctivas. ¿Quién debe de generar ese plan de acciones correctivas? El dueño de ese proceso o el dueño de esos documentos, el que es responsable. Si identifique estas fallas en la contabilidad, por poner un ejemplo, ¿no? Pues el área contable debe de establecer cuáles son las medidas que esta área va a tomar para corregir esa incidencia o corregir esa no conformidad, es como le llamamos en auditoría, que identificamos. Entonces, es importante que esta parte lo haga el dueño de ese proceso, digamos, con el acompañamiento, sí, del auditor. Porque si el dueño del proceso lo ha venido haciendo con cierta desviación, con cierto error, pues muy probablemente no sea por negligencia, sino a veces puede ser por un cierto desconocimiento que a lo mejor el auditor identificó. Entonces es importante que haya ese acompañamiento, pero insisto, no lo debe de hacer el auditor porque al final de cuentas no es el auditor el que va a desarrollar ese proceso y el auditor puede no estar considerando otras situaciones que sí está considerando el dueño del proceso. Entonces tienen que ir a la par, tienen que ir a la par para que efectivamente se corrija esa no conformidad y que posteriormente en una siguiente auditoría, que también es importante, una auditoría de verificación, podamos corroborar que efectivamente lo que se estableció en el plan de acciones correctivas, lo que identificamos que teníamos que mejorar, los plazos de cumplimiento que nos pusimos, pues que efectivamente se estén cumpliendo. Y eso lo hacemos a través de una auditoría de verificación. Podemos auxiliarnos de los mismos requerimientos, de los mismos documentos que aquí mencionamos, pero sí es importante que lo podamos focalizar a lo que ya sabemos que está mal. Si ya sabemos que los contratos, insisto en ese ejemplo, ¿no? Por ser algo sencillo y básico. Si ya sabemos que los contratos están bien, pues no pierdo el tiempo yéndome a los contratos, me voy a lo que realmente nos falta. ¿Va? Entonces, una auditoría de verificación ya puede ser todavía más específica en cuanto a su alcance. Si nos vamos a la siguiente, ¿cómo podemos realizar la auditoría paso a paso? De entrada, les decía, ¿no? Definir el alcance y los objetivos de la auditoría. Este es el momento en el que nos ponemos a reflexionar respecto a qué quiero revisar, qué quiero mejorar. Esto lo plasmo dentro del plan de auditoría, que ya comentábamos.
es importante o es adecuado, se sugiere que se tenga una reunión de apertura donde los que van a participar en ese proceso de auditoría, si vamos a hacer una auditoría en cuestión laboral, pues en cuestión laboral tendrá que intervenir el área contable y tendrá que intervenir mínimamente, ¿no? El área contable, el área jurídica y el área de capital humano, si las tenemos, ¿no? Ahora sí que son las áreas en las que generalmente llevan lo relacionado a los aspectos laborales y que ellos tienen que conocer cuál es el alcance y qué se les va a realizar a cada uno, tal cual. Posterior a eso se lleva la revisión documental, que puede ser revisión documental o puede ser una revisión in situ, tal cual a qué nos referimos. Revisión documental, te pido documentos, me los llevo, los reviso y van de regreso. Revisión in situ, pues es que necesariamente tengo que estar en el área donde se desarrolla un determinado proceso. Hecho eso, es una reunión de cierre. En esa reunión de cierre estamos hablando que es donde se firma esta acta que mencionábamos, el acta de auditoría, donde ya se concluye, aunque sea de manera general, cuáles son pues, los resultados o los hallazgos de manera amplia que ya hemos identificado. Se procede a generar el informe de auditoría que ya mencionábamos. Se procede a generar el plan de acciones correctivas y lo más importante, el seguimiento. De nada servirá el esfuerzo, el tiempo que se le haya invertido a una auditoría si al final de cuentas no damos un seguimiento para corregir. Ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Si ya reconocemos el error y no hacemos nada para mejorarlo, pues estamos peor que antes. Entonces es importante y es adecuado que se cuide esta parte y al final, como les decía hace un momento, ¿no? Que podamos retomar a través de una auditoría de verificación, validar que efectivamente se haya cumplido ese plan de acciones correctivas y que entonces ya podamos estar preparados para enfrentarnos. Ahora sí que si viene un cliente que me quiere auditar, si viene una Secretaría del Trabajo, si viene un IMSS, si viene quien sea, pues que tengamos mejores condiciones para afrontar estos procesos. Algunas buenas prácticas y recomendaciones que sugerimos para fortalecer la empresa a raíz de estas auditorías, es la comunicación clara. Decíamos, ¿no? Hay que tener las expectativas muy claras de la auditoría. ¿Qué queremos de la auditoría? Y para eso nos va a ayudar esa reunión inicial o esa reunión de apertura. Es importante que tengamos una actitud colaborativa. eh, es decir, hay que ver la auditoría como una oportunidad de colaborar y de mejorar. Con frecuencia en una empresa, y ocurre sobre todo con los equipos auditados, ¿no? Cuando les dices, oye, te voy a auditar, es estrés, es agobio, es un ver cómo tapo, y lo voy a decir tal cual porque lo hemos observado, cómo tapo los errores para que no los vea el auditor, no me los revise y no me los observe. No se trata de eso, al contrario, se trata de ver cuáles son los errores y mejorémoslo. Entonces es importante que, y ahí va desde la actitud colaborativa y se conecta con el tema de la comunicación clara, pues que realmente hagamos saber a los equipos que no se trata de buscar, no es cacería de brujas, ¿no? No se trata de encontrar los errores para sancionar, sino de encontrarlos para ver cómo en equipo y de manera colaborativa se pueden mejorar. Organización y diligencia, tal cual, hay que mantener toda la documentación organizada, la que generamos acá, dentro de este proceso de auditoría, pero también lo que estamos auditando. De pronto me regreso al ejemplo de contratos. Tengo todos los contratos laborales. ¿Dónde están? Pues en el archivo, quién sabe en qué parte. Pues de poco nos va a servir al momento en que llegue una autoridad y nos lo esté pidiendo en 5 días. Pues nos vamos a andar ahí en el archivo ubicándolos, ¿no? El archivo muerto mezclado con el activo, con... Entonces es importante que toda la documentación la tengamos muy bien organizada dentro de la empresa. Toma de notas, todos los detalles es importante que los registremos y que los resguardemos. Es decir, no ya terminé la auditoría, tomamos las medidas, ya se llevaron, me deshago de todo. No es importante que los resguardemos porque más adelante lo adecuado es que hagamos auditorías pues de manera frecuente, yo sugeriría mínimamente una vez al año. Entonces, si de pronto identifico un error y me regreso a los archivos, podremos observar si a lo mejor es un error que ya se había identificado, que se corrigió, pero pues queda en evidencia que fue una corrección temporal o momentánea y que después caímos en algún vicio indebido, ¿no? Entonces nos ayuda a tener ese rastreo, identificar de dónde vienen los errores.
Otra recomendación adicional, si nos ayudas en la siguiente, por favor, Robert, eh, es el tema de la planificación basada en riesgos. Hay que planear nuestras auditorías con los principales, enfocando, priorizando los principales riesgos del negocio. Si yo sé que me va a llegar una auditoría en enero, porque todos los meses de enero paso por parte de mi cliente que quiere que yo cumpla con todo para poderme comprar, pues mis prioridades va a ser esa. Tal cual. El tema de una secretaría del trabajo, por decir algo, pues a lo mejor no me es prioridad. Me puede llegar, sí, en cualquier momento, pero todavía no sé si me va a llegar. Ahorita la prioridad es cumplir con lo necesario para la auditoría externa que ya tengo en enero. Entonces, a lo que vamos es priorizar. Todo es importante, todo es cumplimiento normativo y lo correcto es que tengamos todo lo que nos piden las distintas normas y leyes y a través de, de las autoridades, pero hay que ir priorizando según el riesgo. Definir el alcance, les decía, es importante que lo definamos muy bien para no perdernos en el camino. ¿Qué voy a auditar y para qué? Selección de auditores, es importante que se audite por personal que esté capacitado para ello. Si voy a auditar eh, el estado financiero de la empresa, que implica revisar la contabilidad, estados, cuentas, etcétera, pues la verdad es que no vamos a mandar al ingeniero. El ingeniero será muy bueno en su labor, pero no sabe de contabilidad. Si voy a revisar cumplimiento normativo jurídico, pues no voy a mandar al contador, que el contador no va a conocer, a lo mejor podrá tener ciertas nociones, pero no va a conocer los detalles de lo que una revisión de autoridad, una inspección de autoridad pudiera evaluar en esa materia. Entonces es importante que el personal esté capacitado, que conozca del tema para que pueda identificar ahora sí que los puntos o los detalles finos. Y lo que ya les comentaba hace un momento, realizar auditorías periódicas. Los errores ocurren y los vicios suelen regresar. Si de pronto tengo mucho tiempo trabajando bajo ciertos vicios, ya tuve una auditoría, ya lo mejoramos, a la vuelta del año, de los meses, puede que ciertos de esos vicios regresen. Son difíciles de pronto de borrar. Entonces es importante que llevemos una auditoría pues de manera con cierta frecuencia a fin de pues evitar volver a incurrir en alguna situación que nos pueda poner en riesgo. Entonces, bueno, creo que esta parte, este punto yo lo dejaría como una conclusión realmente, el tema de esas auditorías frecuentes. Ya mencionábamos, ¿no? Las auditorías pueden ser muy amplias, pueden ser de muchísimos temas. De pronto no, nos ocurre mucho, lo vemos mucho con empresas que es un querer tener, cumplir con todo rapidísimo. Es lo adecuado, es lo ideal que tengamos todo cuanto antes, pero es preferible hacerlo con cierta calma, digamos, con un proceso bien definido, pero bien hecho, de forma que podamos identificar todos los puntos finos. Insisto, de nada me sirve tener un documento, un contrato, si no cumple ese contrato con todos los requisitos que debe de cumplir. Entonces es importante que lo hagamos con diligencia, que lo hagamos con cuidado, debidamente planificado y pues que estemos prevenidos, insisto, y es el fin principal, que estemos prevenidos y preparados para afrontar cualquier contingencia, cualquier requerimiento de alguna autoridad o de algún externo que posiblemente, pues seguramente, nos va a poner en una posición más incómoda para reaccionar. Aquí si lo hacemos pues ahora sí que por iniciativa propia y en aras de mejorar nuestra organización. Entonces, digo, no sé si hay alguna duda o alguna inquietud de lo que hemos mencionado. Por acá está, bueno, era la del CICAL que que ya respondimos hace un momento. No sé si hay alguna otra. Muchas gracias, Joel, Oliver. Muchas gracias por la información. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere abrir su micrófono, si gusta, si alguien tiene algo, o gusta retroalimentar o alguna experiencia que haya tenido en su empresa y quiere aprovechar aquí a Joel y a Oliver para que nos apoye. Yo por lo pronto en el chat les ¿Alguna voy a experiencia de enviar terror con la STPS? el link de la encuesta. Les voy a dar la palabra a Samantha Hernández. Ella nos va a platicar de un diagnóstico. Adelante, Samantha.
Muchas gracias, Lili. Pues miren, como ya nos platicó Oliver y Joel, la importancia de estas auditorías es tener toda la documentación en tiempo y forma para que, pues, obviamente tengan todo lo que los auditores les solicitan y que no hayan temas de retrasos o temas de sanciones, ¿no? Entonces, nosotros en la parte legal apoyamos en ese sentido que tengan toda su documentación actualizada, sobre todo porque es un pilar importante para el tema de auditorías, que su documentación legal para los colaboradores estén conforme a las normativas que la misma ley nos propone. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ofrecerles un diagnóstico gratuito en el cual podamos revisar puntualmente cómo están actualmente sus documentos legales para los colaboradores en temas de contratos, en temas de convenios de confidencialidades, reglamento interior de trabajo, materialidad para todo lo que son convenios con los trabajadores, políticas, comisiones mixtas, o sea, todo lo que se requiera de la empresa de materia legal hacia los colaboradores que esté a la actualidad y que cuenten con esas documentaciones que la misma autoridad y pues sí, la misma STPS nos esté solicitando. Entonces, si quieren ustedes ser acreedores a ese diagnóstico gratuito, en el cual puedan tener como una radiografía de toda la documentación, podrían inscribirse bajo este código QR y nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes para darle seguimiento, agendar una sesión, a aplicar un breve cuestionario y hacer pues todo este análisis dentro de su organización. Excelente, muchas gracias, Samantha. Y aquí nos están compartiendo los datos de contacto de todas las oficinas a nivel nacional con las que cuenta Estratego Firma, que guste contactarlos, contactar a la empresa. Adelante, nos ponen en el chat. Gracias, Esmeralda, a ti por acompañarnos el día de hoy. Si no hay alguna otra pregunta, pues no sé si gustan cerrar con algún comentario, Joel, Oliver. Nada, nada adicional por mi parte, simplemente hay que prevenir. Con gusto podemos ser sus aliados en ello. Este tipo de auditorías, la realidad con frecuencia las realizamos de ese lado, sobre todo en los aspectos laborales. Este diagnóstico que, como por acá comentaba Samantha, es una especie de auditoría realmente, que tiene la finalidad de ver el cumplimiento normativo que ustedes tienen y que puedan identificar pues, las áreas de mejora que en su caso tengan en la organización. Entonces, pues un gusto, gracias por invitarnos. Un gusto, un gusto de Canaco. Y sobre todo estar atentos porque con tantos cambios que hay últimamente, me imagino que la actualización en el área de recursos humanos o en cualquier área de la empresa tiene que estar muy atentos a cualquier cambio que haya para estar en orden. Oliver, perdón, te quité la palabra. No se preocupe, muchas gracias. Nada más agradecer el espacio y el tiempo y la atención de todos los presentes. En serio, muchas gracias y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Muchas gracias en el chat a Esmeralda, Dalia, las personas que estuvieron presentes. Daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta Muy luego. buen día. Bye Hasta bye. luego. Hasta luego, bye.